Bendita sea la palabra del Señor. Meditemos un poco en la palabra de Dios. Vamos a analizar este versículo para comprender el motivo por el cual Jesucristo vino a la tierra. Porque las personas que ni siquiera conocen de Dios no saben con exactitud cuál fue el propósito por el que Cristo vino a la tierra. Así que, hermanos, meditemos en esta palabra del Señor. Vamos a meditar en este versículo. Les invito a que abran las Sagradas Escrituras en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Es uno de los versículos que más me gustan. Dice lo siguiente, hermanos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Difícil de entender esta parte, hermanos, para la gente que no es creyente, para la gente que ni siquiera conoce la palabra de Dios, que ni siquiera ha abierto una Biblia. Es muy difícil entender, hermanos, la dimensión de este versículo. Por toda la historia de la humanidad podemos trazar cada una de las obras de Satanás, pero más importante, la Biblia nos dice, hermanos, que para esto vino el Hijo de Dios, para destruir esas obras, para destruir esas malas obras. Ahora es importante, hermanos, que cada hijo de Dios no ignore las maquinaciones de Satanás. Como dice ahí en 2 de Corintios 2:11, hermanos, y dice que así Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, hermanos. Esas congregaciones, esas iglesias a las que no les gusta hablar del diablo, del infierno, hermanitos, tienen que hablarles a sus congregaciones de estos temas importantísimos para que su congregación sea saludable y se aparte del pecado al 100%. Tienen que hablarle del diablo, tienen que hablarle de Satanás, tienen que hablarle del infierno y de los tormentos que hay ahí. No se callen, pastores, no se callen, predicadores, ministros, no se callen. Es un tema importante y delicado porque, derivado de que no hablan de esto, muchos cristianos han caído en el pecado y en la perdición y están siendo atados por Satanás. Comprendan, hermanos, la dimensión y la importancia que tiene este tema. Vamos a mirar algo importante. Y esto, hermanos, deben de conocerlo. El diablo engendra mentira. Quiero que se les quede grabado, mis queridos hermanos. El diablo engendra mentira y la mentira es pecado. Desde el principio de la creación vemos cómo Satanás, hermanos, ha usado la mentira para engañar. Date cuenta cómo engañó a Eva diciendo algo que Dios nunca dijo. ¿Cómo le dijo? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Impresionante mentira, hermanos. De verdad. Qué impresionante mentira, ¿no creen? No logramos a veces comprender la dimensión de esa parte. Pero se dan cuenta la astucia e inteligencia que tiene el diablo para manipular el cerebro de las personas. Hoy en día, Satanás hace lo mismo, pero usando toda clase de diferentes disfraces, hermanos. El diablo es un experto engañador. Tú tienes que estar atento y alerta, ferviente en el espíritu, para poder reconocer sus engaños, hermanos. Es un experto engañador. Es un experto manipulador. No lo comprenden, queridos hermanitos. No lo comprenden, iglesias. Es un experto engañador. Miremos algunos, y quiero mencionar algunos de sus disfraces que él ha utilizado, hermanos. Se disfraza de serpiente
para engañar a Eva, hermanos. Se disfraza de Pedro para hablar con Jesús. Entró en Judas para entregar a Jesús. Se disfraza de ángel de luz, y eso lo pueden ver en 2 de Corintios 11:14, donde dice que se disfraza de ángel de luz. Fíjense, hermanos, tremendo adversario que tenemos nosotros como cristianos, porque ese no sé cómo se le pueda llamar, ese sujeto, ese diablo, no quiere a los cristianos, nos aborrece, hermanos. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿ustedes han creído alguna mentira de Satanás? Fíjense, voy a mencionarles unas de las tantas mentiras que hay hoy en día que él ha utilizado para manipular a las personas, y más a los que son ateos increyentes. Fíjense nada más. Hay muchas mentiras que hoy en día se manifiestan de diferentes formas. La primera, que venimos del mono. Ay, por favor, Dios mío, perdónalos. ¿En qué cabeza cabe que venimos del mono, hermanos? Les voy a decir una cosa. Los monos no son homosexuales, hermanos. Los monos no asesinan para conseguir riquezas. No roban para conseguir riquezas. Los monos no le hacen daño a la naturaleza. Los monos son conscientes, son incluso más conscientes que nosotros, hermanos. ¿Ustedes creen que nosotros venimos del mono? Esa es una mentira que el diablo ha puesto en los cerebros de las personas para manipularlas y para hacer que se alejen de la bendita palabra del Señor. Segunda mentira, pertenecemos al reino animal. Es una tontería. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos animales. ¿O qué acaso gente manipulada por el diablo, qué acaso están mencionando que Dios es un animal? ¿Qué acaso, hermanos, están dando a entender eso? Hijos del diablo, acérquense a la palabra de Dios. Lean la Biblia y se van a dar cuenta, hermanos, del error que están haciendo al pensar todo esto, porque son manipulados por el diablo. Aunque ustedes ateos digan que no son manipulados, aunque ustedes increyentes digan que creen en lo que ustedes creen, en lo que ustedes quieren creer, leyendo esos libritos de científicos que los manipulan. Quiero que sepan algo, el diablo también utiliza las mentes de los científicos para manipular a la gente y alejarlos de la palabra de Dios y alejarlos de Cristo Jesús. Tercer punto. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Aquí, en esta última opción que yo les estoy planteando, en este último discurso, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. ¿Saben qué pasa con este término? Que esto nos hace un ser sin propósito, y es mentira, hermanos. Tenemos un propósito en esta vida, y es crecer espiritualmente. Es hacer la voluntad del Señor que nos creó. Es hacer la voluntad de Dios. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es compartir el Evangelio. Es enseñar las buenas nuevas. Ese es el propósito que tenemos, hermanos, para que en algún momento nosotros estemos en el reino de los cielos. Pecadores no van a ir al reino de los cielos. Me gusta plantear eso. Es más, hermanos, ni siquiera yo estoy seguro si voy a ir al reino de los cielos. Nadie está seguro de eso, hermanos. Pero ¿qué tal los católicos y los ateos y los increyentes? Qué comodidad su vida, porque a pesar de que están practicando pecado en borracheras, en fiestas, alcoholizándose, drogándose, adulterando, yendo a bares con prostitutas, ellos creen que van a ir al cielo, hermanos. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús va a dejarlos entrar al cielo? Si ustedes en su vida hicieron eso, están equivocados. Somos seres con propósito.
Somos seres que tenemos una finalidad aquí y que Dios nos creó con una finalidad. ¿Cuál es su finalidad? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amarlo, adorarlo, porque Él es el que nos hizo, Él es el que nos creó. Y créanme hermanos, hay mucha gente que desde niño han crecido así. Incluso el diablo puede manipular y puede presentarse de muchas maneras, hermanos. Tal vez en los padres de familia. ¿Qué me dicen de los padres? Cuando usan la palabra, eres un tonto, a sus hijos. Cuando les dicen, no sirves para nada. O inclusive, hermanos, el diablo se manifiesta en nuestra misma mente, introduciendo cizaña en nuestros cerebros, diciendo cosas que tú piensas de ti mismo que son mentiras del diablo engendradas tal vez desde nuestra niñez o juventud. ¿Qué pasa cuando ustedes creen, hermanos, yo no puedo hacer las cosas? ¿Qué pasa cuando ese pensamiento entra ahí? Es el mismo diablo, hermanos, que quiere entrar en su mente, que les quiere hacer entender que ustedes no pueden hacer las cosas. Hay una respuesta, hermanos, para todo ese engaño, y quiero decírsela. ¿Saben cuál es esa respuesta? La Biblia dice que al conocer la verdad os hará libres. Y eso lo pueden ver en San Juan 8:32, hermanos. La verdad os hará libres. Y también el mismo Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. San Juan 14:6. De hecho, me gustaría que ustedes estudiaran ese versículo. San Juan 14:6. Soy el camino, la verdad y la vida. Hermanito, católico, ateo, científicos, teólogos increyentes. Tal vez has estado viviendo una mentira y es tiempo que la verdad te haga libre. ¿Cómo los van a hacer libres? Acérquense a la palabra del Señor, acérquense a la Biblia. Destruyan esas obras del diablo que ponen sus cerebros. Si tu hermanito te dejas llevar por libros de científicos, si tu hermanito te dejas llevar por enciclopedias, la Biblia es más poderosa que todo eso. Porque saben algo, hermanos, hoy en día toda la gente increyente y los ateos y todos se llenan la boca diciendo que la Biblia es creada por hombres. Y sí, hermanos, la Biblia fue creada por hombres, así como las enciclopedias y los libros de científicos fueron creados por hombres. Pero hay una gran diferencia, que la Biblia fue creada por hombres inspirados por Dios. Grábenselo, inspirados por Dios. No fue inspirado por el diablo, fue inspirado por Dios y por el Espíritu Santo. Sus libros que ustedes leen son inspirados por el diablo. Y más si son de científicos locos que creen que existen los extraterrestres, hijos del diablo. Seguramente arderán en el infierno, hermanos, por pensar de esa manera. Destruyan las obras del diablo, porque el diablo es el principal manipulador de todos nosotros. Escudriñen la palabra de Dios, lean la palabra y se van a dar cuenta, hermanos, y se van a quitar la venda de los ojos. La verdad es la Biblia, y la Biblia los va a hacer libres, hermanos. Que Dios los bendiga.